Mi nombre es Joseph Crowfeather y a los 52 años de edad era un cazarrecompensas conocido en los territorios occidentales. En aquella fría tarde de mayo de 1896, me encontraba en la mansión Hartford en Denver, mezclado entre los invitados elegantes como un fantasma entre los vivos. El aroma de perfume caro y ambición llenaba el aire. Estaba allí porque, después de 25 años, mi cacería finalmente llegaba a su fin. Fue entonces cuando lo vi. El coronel William Hartford, ahora un hombre canoso y respetable, caminaba orgulloso del brazo de su hija vestida de novia. Su pecho estaba decorado con medallas que brillaban bajo la luz del sol, medallas ganadas con la sangre de mi gente. En su mano derecha sostenía una copa de champán y en su dedo anular un anillo con turquesa que reconocí al instante. Era el anillo ceremonial de mi padre, el jefe, arrebatado de su cuerpo el día de la masacre. Ese hombre, ese anillo. Habían pasado exactamente 25 años. 25 años desde que mi vida terminó y mi casa comenzó. Él no tenía idea de que este día de celebración se convertiría en su último día de respeto y honor. Lo que estaba a punto de suceder finalmente revelaría la verdad sobre la tragedia que había atormentado a Bear Creek durante 2 décadas. Pero para entender la justicia que estaba a punto de entregar, necesitas viajar atrás en el tiempo conmigo, de vuelta al día en que todo me fue arrebatado. Todo comenzó en el duro invierno de 1871, cuando yo apenas tenía 27 años y era el hijo mayor del jefe oso quieto de la tribu Arapaho en Bear Creek. Nuestra gente había vivido en armonía con la tierra durante generaciones, siguiendo las migraciones de los búfalos y respetando el equilibrio sagrado de la naturaleza. Mi padre era un líder sabio y respetado, que había mantenido la paz con los colonos blancos, que llegaban cada vez en mayor número a nuestras tierras. Recuerdo con claridad cómo era la vida antes de la tragedia. Las mañanas comenzaban con la oración al sol naciente, agradeciendo por un día más de vida. Mi madre, Luna Gentil, tejía las más hermosas mantas del territorio mientras cantaba canciones antiguas que contaban la historia de nuestros antepasados. Mi hermana menor, Flor de Primavera, estaba prometida a un joven guerrero de una tribu vecina y su boda se celebraría en la próxima luna llena. Yo mismo me había casado el año anterior con Cielo Nocturno y esperábamos nuestro primer hijo para la primavera. Vivíamos en un valle fértil rodeado de montañas que nos protegían de los vientos fríos. El río que atravesaba nuestras tierras proporcionaba agua clara y peces abundantes. Los bosques cercanos nos daban madera para nuestros tipis y medicinas, que nuestros curanderos conocían desde tiempos inmemoriales. Teníamos suficiente para vivir bien y compartíamos nuestros conocimientos sobre la tierra con los colonos que se establecían cerca. El coronel Hartford llegó a nuestra región en el otoño de ese año. Se presentó como un enviado del gobierno, un hombre razonable que buscaba establecer acuerdos de paz duraderos entre nuestro pueblo y los nuevos asentamientos. Mi padre, siempre dispuesto a tender puentes de entendimiento, lo recibió con honores en nuestro campamento. Compartimos con él nuestra comida, nuestras historias, e incluso le mostramos los lugares sagrados donde enterrábamos a nuestros muertos. Hartford hablaba con palabras suaves y sonreía constantemente. Traía regalos para los niños y promesas de protección para los adultos. Nos dijo que el gobierno reconocería nuestros derechos sobre la tierra y establecería un tratado formal que respetaría nuestras tradiciones. Mi padre confiaba en él. Le mostró los depósitos de oro que habíamos descubierto, pero nunca explotado por considerarlos parte del espíritu de la montaña. Hartford aseguró que esa información quedaría protegida. Lo que no sabíamos entonces era que cada sonrisa ocultaba un plan, cada promesa era una mentira y cada muestra de respeto escondía un desprecio profundo. Mientras comía de nuestros platos y dormía bajo nuestros tipis, Hartford estudiaba nuestras defensas, contaba nuestros guerreros y mapeaba nuestro territorio.
Lo recibimos como a un amigo, pero él nos observaba como un lobo mira a las ovejas antes del ataque. Durante semanas, Hartford se ganó nuestra confianza. Incluso aprendió algunas palabras en nuestra lengua y participaba en las ceremonias con aparente reverencia. Le enseñamos nuestros caminos de caza y le mostramos cómo encontrar agua en las zonas más áridas. Mi propia esposa le tejió una manta como muestra de bienvenida, y mi padre le regaló una pipa de paz como símbolo de nuestra amistad duradera. El acuerdo de paz se firmaría formalmente en una ceremonia especial. Hartford regresó a Fort Collins para preparar los documentos oficiales y volvería en 3 días con una pequeña delegación. Nos preparamos para recibirlos con una gran celebración. Sacrificamos nuestras mejores reses y preparamos un festín digno de tan importante ocasión. Ninguno de nosotros podía imaginar que estábamos preparando nuestra propia ceremonia fúnebre. Los primeros signos de que algo no estaba bien aparecieron sutilmente. 2 de nuestros cazadores informaron haber visto grupos de soldados moviéndose por la noche en las colinas cercanas, mucho más numerosos que la pequeña delegación prometida. Un comerciante blanco amigo de mi padre pasó por nuestro campamento y nos advirtió que había rumores en el pueblo sobre una operación militar contra nuestra tribu. Hartford había estado difundiendo historias sobre supuestos ataques de los Arapaho a colonos inocentes. Mi padre decidió enviarme con 2 guerreros a investigar estos rumores. Nos acercamos al fuerte con cautela y logramos hablar con un soldado joven que había bebido demasiado en la cantina local. Sus palabras confirmaron nuestros temores. Me contó que Hartford había recibido autorización para una operación de mixtos, limpieza contra nuestra tribu basada en informes falsificados sobre ataques a colonos y robos de ganado. Pero lo que más me heló la sangre fue escuchar que el verdadero motivo era el oro que mi padre le había mostrado en confianza. Regresamos al campamento a toda prisa para advertir a nuestra gente. Mi padre convocó al consejo de ancianos y se decidió que partiríamos al amanecer hacia las montañas, donde podríamos refugiarnos hasta encontrar una manera de comunicarnos con autoridades superiores que pudieran detener esta injusticia. Esa noche, mientras todos preparaban la partida, yo monté guardia en la colina que dominaba el valle. La nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo el paisaje con un manto blanco que brillaba bajo la luna llena. El silencio era absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Fue cerca de la medianoche cuando los vi, sombras moviéndose silenciosamente entre los árboles, rodeando nuestro campamento desde todas las direcciones. Quise gritar una advertencia, pero una mano fuerte cubrió mi boca y sentí un golpe en la cabeza que me sumió en la oscuridad. Cuando recuperé el conocimiento, el mundo que conocía había desaparecido para siempre. El amanecer revelaba una escena que ninguna pesadilla podría igualar. Nuestro campamento era un mar de cuerpos sobre la nieve teñida de rojo. Los soldados habían atacado mientras todos dormían, masacrando sin distinción a hombres, mujeres y niños. Los tipis habían sido quemados, los caballos robados y cualquier signo de resistencia aplastado con brutalidad metódica. Me arrastré entre los cadáveres, buscando sobrevivientes. Encontré a mi padre con el pecho atravesado por bayonetas, su rostro congelado en una expresión de sorpresa. Mi madre yacía a su lado, como si hubiera intentado protegerlo hasta su último aliento. De mi hermana no quedaba más que cenizas en lo que había sido nuestro tipi familiar. Y mi esposa, mi querida cielo nocturno, la encontré cerca del río. Su cuerpo mostraba signos de una violencia que mi mente se negaba a procesar. Nuestro hijo no nacido se había ido con ella. A lo lejos escuché voces y me oculté rápidamente entre los arbustos. Era el coronel Hartford, con un grupo de oficiales, inspeccionando el resultado de su traición. Lo vi sonreír mientras pisaba los cuerpos de niños como si fueran ramas caídas. Lo escuché hablar sobre cómo este territorio
Ahora estaba libre para la minería y los asentamientos, pero lo que más me impactó fue verlo agacharse junto al cuerpo de mi padre y arrancarle el anillo turquesa de su dedo, ese mismo anillo que había pasado por generaciones en nuestra familia como símbolo de liderazgo. Los soldados comenzaron a reunir algunos cuerpos de mujeres y niños que parecían haber sido seleccionados deliberadamente. Los ataron y los cargaron en carretas cubiertas. Uno de los oficiales preguntó algo sobre estos prisioneros y Hartford respondió que no se preocupara, que los compradores mexicanos pagarían bien por ellos. En ese momento comprendí que el horror iba más allá de la masacre. Algunos de los nuestros, los que no habían sido asesinados, serían vendidos como esclavos. Mientras los soldados se alejaban, surgió la versión oficial de lo sucedido. Hartford informó a sus superiores que su delegación de paz había sido emboscada por guerreros Arapaho sedientos de sangre. Según su relato, él y sus hombres apenas habían logrado defenderse y se habían visto obligados a responder con fuerza letal ante un ataque injustificado. Los pocos testigos que podrían contradecir esta historia estaban muertos o camino a las haciendas mexicanas, donde desaparecerían para siempre. En los días siguientes, la prensa local publicó artículos alabando la valentía del coronel Hartford y sus hombres. Lo describían como un héroe que había protegido a los colonos inocentes de la amenaza salvaje. El gobierno le concedió derechos sobre las tierras que habían pertenecido a mi pueblo durante siglos, incluidas las montañas con los depósitos de oro. Su mentira se convirtió en historia oficial, y su crimen fue recompensado con riqueza y honores, y yo, el único testigo de la verdad, fui dado por muerto entre las víctimas de Bear Creek. Permanecí oculto, alimentándome de raíces y bayas, hasta que las patrullas dejaron de buscar supervivientes. La nieve continuó cayendo, sepultando los restos de mi gente bajo un sudario blanco que ocultaba la magnitud del crimen. El mundo siguió adelante, olvidando rápidamente lo que para ellos era solo un incidente más en la expansión hacia el oeste. Pero yo no olvidaría, no podía olvidar. Los años que siguieron fueron un largo invierno del alma. Me convertí en un fantasma, un espectro que vagaba entre dos mundos sin pertenecer a ninguno. Durante los primeros meses, sobreviví en las montañas, alimentándome de lo que podía cazar y recolectar, durmiendo en cuevas y bajo las estrellas que una vez guiaron a mis antepasados. El frío, el hambre y la soledad fueron mis únicos compañeros, pero ni siquiera ellos lograron apagar la llama de mi propósito. Cuando la primavera llegó, tomé una decisión. Para obtener mi venganza, necesitaba aprender a moverme en el mundo del hombre blanco. Dejé crecer mi cabello para ocultar mis rasgos nativos, me vestí con ropas abandonadas por cazadores y comencé a observar las costumbres de los asentamientos cercanos. Aprendí su idioma escuchando conversaciones desde las sombras, memorizando palabras y frases hasta poder hablar sin acento que me delatara. Me presenté en un pueblo minero lejano como Joseph Crow, un mestizo que buscaba trabajo. Nadie cuestionó mi historia en aquellos lugares donde los hombres llegaban para reinventarse y donde las preguntas sobre el pasado no eran bienvenidas. Trabajé en las minas, en los ranchos, en los ferrocarriles, siempre observando, siempre aprendiendo. Cada moneda que ganaba la guardaba para el día en que pudiera usarla en mi búsqueda de justicia. Intenté primero el camino legal. Con el dinero ahorrado durante 3 años, contraté a un abogado en Denver para investigar la masacre de Bear Creek. El hombre parecía sinceramente interesado en ayudar, pero 2 semanas después fue encontrado muerto en un callejón, supuestamente víctima de un robo. El mensaje era claro. Hartford tenía amigos poderosos y largas sombras que protegían su mentira. Comprendí entonces que la justicia tendría que llegar por otros medios. Me convertí en cazarrecompensas, una profesión que me permitiría desarrollar habilidades de rastreo, combate y, lo más importante, me daría acceso a información y contactos en ambos lados de la ley.
Durante 15 años perseguí a los criminales más peligrosos del oeste, ganando una reputación por mi persistencia y eficacia. Nunca fallaba en una cacería, nunca abandonaba un rastro. En las largas noches solitarias bajo las estrellas, mientras seguía el rastro de algún fugitivo, mi mente siempre volvía a Bear Creek, recordaba los rostros de cada miembro de mi tribu, repasaba cada detalle de lo que había visto aquella noche fatídica, alimentando el fuego de mi venganza con cada recuerdo. Pero no era solo odio lo que me movía, era la promesa silenciosa que había hecho sobre las tumbas sin marcar de mi gente. La promesa de que la verdad saldría a la luz. El camino fue largo y doloroso. Hubo momentos en que casi perdí mi propósito. Una noche, en un pueblo fronterizo, conocí a una mujer que me recordaba a Cielo Nocturno. Por un breve tiempo consideré la posibilidad de una nueva vida, de dejar atrás la venganza y buscar algo de paz. Pero las pesadillas siempre regresaban, y con ellas la certeza de que no habría descanso para mí hasta que cumpliera mi juramento. Durante esos años reuní información sobre Hartford pieza por pieza. Rastré a antiguos soldados que habían participado en la masacre, algunos de los cuales estaban consumidos por la culpa y dispuestos a hablar después de años de pesadillas. Encontré documentos oficiales que contradecían la versión pública de los eventos. Localicé registros de transacciones sospechosas con comerciantes mexicanos que coincidían con las fechas posteriores a la masacre. Cada evidencia era un eslabón, más en la cadena que finalmente atraparía a Hartford. Lo más valioso llegó 7 años antes de mi venganza final. Uno de los oficiales que había estado bajo el mando de Hartford en Bear Creek yacía moribundo en un hospital de San Francisco. El hombre, atormentado por los recuerdos, me entregó el diario personal de Hartford que había robado años atrás como una forma de seguro contra su antiguo comandante. En esas páginas, escritas con la fría precisión de un estratega militar, estaba detallado el plan completo de la masacre y la venta de cautivos. Era la confesión que necesitaba. Los últimos años los dediqué a observar a Hartford desde las sombras. Lo vi ascender en la sociedad de Denver, convertirse en un hombre de negocios respetado, construir una mansión con el oro extraído de nuestras montañas sagradas. Lo vi criar a su hija como una princesa, mientras las hijas de mi pueblo habían sido vendidas como esclavas o masacradas en sus lechos. Lo vi ser nombrado para cargos públicos, dar discursos sobre el progreso y la civilización, ser admirado como un pionero valiente que había domado las tierras salvajes. Y finalmente, en la primavera de 1896, llegó la noticia que había estado esperando. La hija única de Hartford, Elizabeth, se casaría con el hijo de un senador. La boda sería el evento social del año, con la presencia de políticos, jueces y hombres de negocios de todo el país. El momento perfecto para mi venganza. No solo tomaría la vida de Hartford, sino que destruiría su legado, su reputación y la mentira sobre la que había construido su fortuna. La noche antes de la boda, visité por última vez el lugar donde había estado nuestro campamento. No quedaba nada de aquella vida, ni siquiera las cenizas. Una pequeña ciudad minera se extendía ahora donde una vez nuestros niños habían jugado. Me arrodillé sobre la tierra y realicé una ceremonia final pidiendo fuerza a los espíritus de mis antepasados. Mañana, después de 25 años, la cacería terminaría. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si la naturaleza misma quisiera iluminar el escenario de mi venganza. Me vestí cuidadosamente con un traje negro que había comprado especialmente para la ocasión. En mi bolsillo llevaba las pruebas que había reunido durante años. El diario de Hartford, testimonios firmados de soldados arrepentidos, documentos oficiales que contradecían la versión pública de Bear Creek y registros de pagos por la venta de prisioneros nativos. Llegar a la mansión Hartford fue sorprendentemente fácil.
Mi reputación como cazarrecompensas me había dado contactos en todas partes, incluyendo a un camarero que trabajaba en el evento. Me deslicé entre los invitados con la invisibilidad que había perfeccionado durante años. Nadie prestaba atención a otro rostro anónimo entre la multitud elegante que celebraba la unión de dos familias poderosas. Observé a Hartford moverse entre sus invitados, orgulloso y confiado. El anillo turquesa de mi padre brillaba en su mano mientras saludaba a senadores y jueces. Su hija, Elizabeth, radiante en su vestido blanco, representaba todo lo que él había ganado con su traición. Pureza, respetabilidad, un futuro asegurado, todo construido sobre una montaña de cadáveres y mentiras. Esperé pacientemente hasta el momento del brindis principal. Hartford se colocó en el centro del salón, con su hija y su nuevo yerno a su lado. Los invitados guardaron silencio mientras él levantaba su copa para un discurso. Hablaba de honor, de legado, de construir un futuro para las próximas generaciones. Cada palabra era un insulto a la memoria de mi gente. Fue entonces cuando me acerqué. Con la calma de quien ha esperado 25 años para este momento, caminé hacia el centro del salón. Los ojos de Hartford se encontraron con los míos y vi el momento exacto en que me reconoció. No como el cazarrecompensas Joseph Crow, sino como el hijo del jefe Oso Quieto, el testigo que debería haber muerto aquella noche en Bear Creek. Me detuve frente a él, a pocos pasos de distancia. El salón quedó en silencio absoluto. Le dije que recordaba todo, que era el niño que había dejado por muerto. Le describí el rostro de mi madre mientras él daba la orden de masacrar a nuestra gente dormida. Le recordé cómo había arrancado el anillo turquesa del dedo de mi padre muerto, el mismo anillo que ahora llevaba como un trofeo. Su rostro palideció mientras yo sacaba el diario y comenzaba a leer pasajes en voz alta. Sus propias palabras, escritas con orgullo perverso, describían cómo había planeado la masacre para apoderarse de las tierras con oro, cómo había vendido mujeres y niños a traficantes mexicanos, cómo había falsificado informes para convertir a las víctimas en agresores. A medida que leía, los murmullos de horror se extendían entre los invitados. Hartford intentó desacreditarme llamándome mentiroso y salvaje, pero yo estaba preparado. Uno por uno, presenté a 3 antiguos soldados que habían servido bajo su mando en Bear Creek, hombres respetables ahora, cuyas conciencias no les habían permitido seguir viviendo con la mentira. Ellos confirmaron cada palabra que yo había dicho, añadiendo detalles que solo los participantes podrían conocer. Luego entregué copias de los documentos a los periodistas que habían sido invitados a cubrir la boda, órdenes oficiales que contradecían la versión pública, registros de pagos de comerciantes mexicanos a Hartford por mercancía humana y el testimonio firmado de un funcionario del gobierno que había sido sobornado para mirar hacia otro lado. El caos se desató en el salón. La hija de Hartford, Elizabeth, se desmayó al escuchar los crímenes de su padre descritos en detalle. Su nuevo esposo, hijo de un senador con ambiciones presidenciales, se apartó de ella como si su contacto pudiera contaminarlo. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, no queriendo ser asociados con lo que claramente se convertiría en el escándalo del siglo. Hartford, acorralado y desesperado, finalmente mostró su verdadera naturaleza. Sacó una pistola de su chaqueta y me apuntó directamente al corazón. Me dijo que debería haberme matado junto con los demás aquella noche. Le respondí que esa había sido su mayor equivocación. Dejar un testigo, dejar a alguien que recordara la verdad. No disparó. No tuvo oportunidad. Los 3 ex-soldados que me acompañaban lo sujetaron, mientras los guardias que había contratado para la boda permanecían inmóviles, confundidos ante el giro de los acontecimientos. Le quité el anillo turquesa del dedo, recuperando finalmente la herencia de mi padre. Le dije que no tomaría su vida como él había tomado la de mi familia. La muerte sería demasiado misericordiosa.
Su castigo sería vivir para ver cómo su nombre, su legado y su fortuna se desmoronaban bajo el peso de la verdad. Esa noche, mientras los últimos invitados abandonaban la mansión en medio del escándalo, Hartford fue arrestado por las autoridades. Los cargos incluían asesinato, esclavitud, fraude y traición. Los periódicos ya estaban imprimiendo ediciones especiales sobre el carnicero de Bear Creek y cómo su mentira había sido finalmente expuesta por el último sobreviviente de la masacre. Mi venganza estaba completa, no con sangre, sino con verdad. La justicia que el sistema me había negado durante 25 años finalmente llegaba, no por las leyes de los hombres blancos, sino por la persistencia de una memoria que se negaba a morir. Los días siguientes a la exposición de Hartford fueron un torbellino de acontecimientos. Los periódicos de todo el país publicaron la historia de Bear Creek, ya no como una victoria contra salvajes hostiles, sino como la masacre que realmente había sido. Reporteros llegaron a Denver para entrevistarme, ansiosos por conocer cada detalle de mi vida, como el último Arapao y mi búsqueda de justicia. Hartford fue juzgado en un proceso que capturó la atención nacional. Los testimonios de sus antiguos subordinados, sumados a su propio diario, y los documentos oficiales que había falsificado, formaron un caso irrefutable. Fue condenado a cadena perpetua, aunque la sentencia parecía insuficiente para los crímenes que había cometido. Su fortuna fue confiscada, su mansión vendida, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y crueldad. La red de corrupción que había protegido a Hartford durante años comenzó a desmoronarse. Políticos que habían aceptado su dinero perdieron sus cargos. Oficiales del ejército que habían participado en el encubrimiento fueron degradados. Jueces que habían desestimado casos contra él enfrentaron investigaciones. La verdad, una vez liberada, se extendió como fuego en la pradera seca, consumiendo todo a su paso. Elizabeth, la hija de Hartford, fue quizás la víctima más inocente de mi venganza. Su matrimonio se disolvió antes de ser consumado. Su posición social se evaporó, y el apellido que había llevado con orgullo se convirtió en una marca de vergüenza. La encontré una tarde, sentada sola en un parque, vestida de luto, como si hubiera perdido a su padre por la muerte en lugar de por la verdad. Me acerqué a ella no como vengador, sino como alguien que entendía el dolor de perder un mundo entero de la noche a la mañana. Le conté sobre mi gente, sobre las tradiciones y sabiduría que su padre había intentado borrar de la historia. Le hablé de mi madre, de mi esposa, de las vidas que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. No buscaba aumentar su culpa, sino mostrarle que detrás de las historias de salvajes que le habían contado existían seres humanos con sueños y esperanzas como los suyos. Elizabeth lloró mientras escuchaba, no solo por su pérdida, sino por la enormidad del crimen que había financiado su vida privilegiada. Para mí, la victoria trajo una extraña sensación de vacío. Durante 25 años, la venganza había sido mi único propósito, mi razón para seguir respirando cada mañana. Ahora que se había cumplido, me encontraba sin dirección, como un río que ha llegado al mar y no sabe hacia dónde fluir. La justicia no devolvió a mi familia ni restauró mi tribu. Las tierras de Bear Creek seguían ocupadas por extraños, y yo seguía siendo el último de mi linaje. Sin embargo, algo inesperado surgió de las cenizas de mi venganza. Otros supervivientes de masacres similares comenzaron a contactarme, inspirados por mi historia para buscar su propia justicia. Abogados comprometidos con los derechos de los nativos me pidieron ayuda para documentar otros casos de abusos y tratados rotos. Periodistas que querían contar la verdadera historia de la expansión hacia el oeste solicitaron mi testimonio. Me encontré convertido en una voz para aquellos que habían sido silenciados, un testigo no solo de la tragedia de Bear Creek, sino de todas las injusticias cometidas en nombre del progreso y la civilización. No era el papel que había imaginado.
para mí mismo, pero me dio un nuevo propósito. Si no podía recuperar lo que había perdido, al menos podía asegurarme de que las historias de mi gente no fueran olvidadas o distorsionadas. Con el dinero de una compensación que el gobierno finalmente otorgó por la masacre, compré un pequeño rancho cerca de donde había estado nuestro campamento. No para vivir allí, pues los recuerdos eran demasiado dolorosos, sino para preservar el lugar como un memorial. Contraté a historiadores para que documentaran correctamente lo sucedido y a artistas nativos para que crearan monumentos que honraran a los caídos. Era importante que las generaciones futuras conocieran la verdad, que aprendieran de los errores del pasado. La última vez que vi a Hartford fue en la prisión estatal, un año después de su condena. No fui por venganza o para regodearme en su caída, sino para cerrar finalmente el círculo que había comenzado aquel día nevado de 1871. Lo encontré envejecido más allá de sus años. El orgulloso coronel reducido a un prisionero encorvado con uniforme gris. Sus ojos, antes arrogantes, ahora evitaban mi mirada. Le entregué una pequeña bolsa de cuero que contenía tierra de Bear Creek y le dije que la conservara como recordatorio de lo que había hecho. No para atormentarlo, sino para que pudiera buscar la paz que viene con el verdadero arrepentimiento. Le dije que mis ancestros creían que incluso el alma más oscura podía encontrar redención si enfrentaba sus acciones con honestidad. Luego me marché, dejándolo con sus pensamientos y la tierra manchada con la sangre de mi pueblo. Han pasado 5 años desde que mi venganza se completó, y ahora, a mis 57 años, miro hacia atrás con sentimientos encontrados. La exposición de Hartford trajo justicia a mi gente, pero no pudo devolverles la vida. Cada amanecer sigo realizando mis oraciones, agradeciendo a los espíritus por darme la fuerza para completar mi misión, pero también pidiéndoles guía para los años que me quedan. El memorial en Bear Creek se ha convertido en un lugar de peregrinación y educación. Escuelas traen a sus estudiantes para aprender la verdadera historia de la expansión hacia el oeste, no solo las glorias, sino también las sombras. Los descendientes de colonos y nativos se reúnen allí para ceremonias de reconciliación, buscando sanar heridas que han estado abiertas por generaciones. No es suficiente, pero es un comienzo. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde las montañas, puedo escuchar los ecos de las canciones de mi madre y las risas de los niños que una vez jugaron en esas tierras. No son fantasmas que me atormentan, sino recuerdos que me reconfortan. Me recuerdan que mientras alguien recuerde, algo de nuestra tribu sigue vivo. La verdadera venganza no fue exponer a Hartford o verlo encarcelado, fue asegurarme de que la historia de mi gente no fuera borrada, que la mentira no prevaleciera sobre la verdad. En ese sentido, cada niño que visita el memorial y aprende sobre los Arapaho de Bear Creek es una victoria contra el olvido que Hartford y otros como él pretendían imponer. Me llamo Joseph Crowfeather, último sobreviviente de la masacre de Bear Creek. Mi venganza no fue con un arma, sino con la verdad, y la verdad, como las montañas de mi tierra ancestral, permanecerá mucho después de que yo me haya ido. La venganza de Joseph Crowfeather fue justicia verdadera, o se convirtió en aquello contra lo que luchaba. Cuéntame qué habrías hecho tú en su lugar en los comentarios. Y para saber hasta dónde ha llegado esta historia de polvo y honor, dime desde qué ciudad, estado o país estás escuchando ahora mismo. Si crees que algunas deudas solo pueden pagarse con coraje, suscríbete y comparte esta historia con alguien que entienda el peso de la palabra de una persona.